A mediados de febrero de este año, 2024, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador aprobó la realización de una consulta y referéndum popular propuesto por el presidente de ese país, Ecuador, Daniel Noboa, y se realizará el próximo 21 de abril. Ahora, vamos a ver esto. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador declaró el inicio del proceso electoral el pasado 14 de febrero. De tal manera que los ecuatorianos, este país que mira hacia el Pacífico y rodeado de tantas importantes naciones, bueno, los ecuatorianos acudirán a las urnas el domingo 21 de abril de 2024 para pronunciarse sobre 11 interrogantes, 11 preguntas que incluyen una propuesta de reforma al texto del artículo 158 de la Constitución de la República, 6 preguntas de consulta popular y 4 preguntas de referéndum. Ahora, según algunos analistas, así como sectores políticos y sociales, la propuesta del mandatario ecuatoriano intenta militarizar algunos puntos del territorio nacional, aun cuando las preguntas se circunscriben a las zonas próximas a centros de privación de libertad donde ha habido una gran crisis de violencia. Bueno, esa es la situación. Ahora, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, busca reformar la Constitución. Por esto, en 3 semanas, el país irá a las urnas para una consulta popular y el referéndum. Sin embargo, como adelantamos, esta es una decisión criticada por diversos sectores. La campaña para la consulta popular inicia oficialmente este 7 de abril, o sea, dentro de 3 días, y termina el 18 de este mismo mes. Entre los temas a votar, los ecuatorianos decidirán sobre el apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía contra el crimen organizado, la extradición, la posibilidad de instaurar juzgados en materia constitucional, reconocer arbitrajes internacionales y la implementación de contratos temporales y por horas. También consultará sobre la eliminación de beneficios penitenciarios a condenados por delitos de financiamiento al terrorismo, reclutamiento de menores con fines delictivos, secuestro extorsivo, narcotráfico, minería ilegal, porte ilícito de armas, entre otros delitos. La cita a las urnas convocada por Noboa costará 60 millones de dólares, según dicen algunas cifras conservadoras, pero organizaciones sociales y políticas la califican de errática, engañosa e insensata, pues los temas a tratarse pueden abordarse en la Asamblea Nacional, dicen algunos expertos. Pero antes de continuar profundizando en este tema, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, específicamente en X, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes ya han practicado la respuesta, han respondido a la pregunta que les hicimos al respecto, pero vamos a recordarla. El gobierno de Ecuador realizará el próximo 21 de abril una consulta popular orientada a reformar leyes bajo el pretexto de enfrentar la alta criminalidad que existe en esa nación. Ahora, de ser aprobada, ¿qué se logrará? Bueno, colocamos 4 opciones. La primera es ningún cambio. La segunda, disminuir la criminalidad. La tercera, más represión. Y la cuarta, más inseguridad. Cualquiera de ellas que ustedes respondan, bueno, es bienvenida y vamos, por supuesto, a agregarla a nuestro análisis. Si no han participado, pueden hacerlo a través de nuestras cuentas en X, @TelesurTV, @Almundo en el Sur y @Guillermo Telesur, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando. Pero por supuesto, para darle más profundidad a este asunto, vamos a consultar a alguien que está cerca de la información, está cerca de las decisiones ecuatorianas. Vamos a hablar con el doctor Joselito Argüello. Él es abogado, exfiscal, doctor en jurisprudencia, PhD en Ciencias Jurídicas y Políticas, magíster en Criminología, especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena y especialista en Derechos Fundamentales y Garantías Constitucionales en la Justicia Penal. Licenciado en Ciencias Sociales y Políticas. Nos acompaña desde Guayaquil, una de las más importantes ciudades de Ecuador. Bueno, Joselito, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación una vez más para poder dialogar y conversar acerca de la problemática ecuatoriana con relación al punto topado ya en este tema del referéndum y la consulta popular que está planteada y prevista por parte del presidente Noboa actualmente. Ahora, doctor, usted que es abogado y tiene tanta experiencia desde el punto de vista jurídico, ¿usted cree que es pertinente esta consulta, este referéndum? ¿Está fundamentada jurídicamente, constitucionalmente? ¿Qué hay detrás de esta decisión de Noboa? Porque claro, él está temporal hasta febrero. Algunos piensan que él está haciendo esto como una medida política para ganar, digamos, simpatías de aquí a febrero. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque la criminalidad es cierta, la violencia es cierta, y estas preguntas apuntan hacia eso, ¿no es así?
Bueno, definitivamente ha hecho ciertos innegables, definitivamente como los que usted acaba de manifestar, que se han evidenciado y de hecho se han desbordado. Pero definitivamente el accionar de llamar a un referéndum y una consulta popular, definitivamente los entendidos de la materia y quienes de pronto hacemos acción de estudio consideramos de que no va a dar el resultado previsto a corto plazo, porque definitivamente estos problemas de corte social se dan en virtud de la falta de política pública social y más allá se da por la inequidad del sistema con relación a ciertos grupos sociales que definitivamente deben ser atendidos y que no han sido atendidos en su totalidad. Ahora, si usted me pregunta, para mí y para un conglomerado mayoritario, definitivamente es inoficiosa esta consulta, más allá de que propicia un gasto económico en una economía muy escuálida que hoy tiene el país. Son alrededor de 62 millones de dólares que se van a gastar de pronto para esta convocatoria en este mes de abril, cuando los temas a tratarse definitivamente podrían haber sido abarcados en una acción por parte del legislativo. O sea, aquí lo único que nosotros tenemos claro y de manera categórica debo manifestar, es que hay una situación de corte política que va encaminada a medir el tema de la popularidad que hoy puede tener o que hoy puede ostentar el presidente de la República como un termómetro para lo que después se viene. ¿Qué es lo que se viene? Se vienen unas elecciones, porque ustedes tendrán en cuenta que él únicamente estará en este proceso político de dirigir al país hasta completar el periodo para el cual fue electo el expresidente y recordado de mala manera Guillermo Lasso. Entonces, en ese sentido, la consulta no apunta a dar las soluciones que la sociedad ecuatoriana quiere y anhela. Esta consulta apunta con ese fin político a determinarse como un termómetro para ver si de pronto el pueblo ecuatoriano sigue cayendo en el engaño. Doctor Argüello. Y elige a este candidato. Vamos a revisar algunas preguntas. Bueno, ya se va a dar el referéndum. Ya no se puede hablar de otra manera, sino a través del referéndum, porque fue aprobado ya por el Consejo Nacional Electoral. Veamos cuáles son las 3 primeras preguntas, por ejemplo, de la consulta del presidente Noboa. La primera pregunta es, ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operan dentro y fuera del terrorismo nacional? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? La tercera, vamos a verla. ¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad o se les ordene arresto domiciliario mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza? Esto suena como a inmunidad o quizás a impunidad, pero yo le pregunto a usted, doctor, hay como muchos militares en juego acá, hay mucha intención de que los militares participen en las acciones contra el delito. ¿Esto está vinculado también con la idea de meter militares estadounidenses o qué cree usted? Bueno, definitivamente estamos viviendo en un régimen que se ha afianzado de manera total con el marco militar, con el marco policial, y yo considero y consideramos definitivamente que el hecho de plantear estas preguntas con relación a un blindaje de manera inmediata a los miembros de las Fuerzas Armadas definitivamente transgrede un principio básico y elemental que dentro del marco constitucional es el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque definitivamente leyes en el Ecuador de pronto para juzgar delitos o para actuar dentro del marco procesal penal donde se someten inocentes o culpables están presentes y no debe haber ningún tipo de excepcionalidad con respecto al trato que puede tener un militar o al trato que puede tener una persona civil dentro del marco procesal penal en cumplimiento de sus funciones y obligaciones. Aquí en este país existe una ley de uso progresivo de la fuerza donde se garantiza y se determina de manera categórica que el militar, el funcionario público en el grado de policía o de militar, si actúa conforme a la normativa, definitivamente se somete a un proceso penal donde se observan todas las garantías pertinentes. Pero en este caso, con relación al tema de las preguntas, definitivamente hay que tomar en consideración
que hay una transgresión total a ese principio de igualdad. ¿Por qué? Porque se está estableciendo de que en determinado momento, si alguien se somete a un proceso penal en este sentido, siendo miembro de la fuerza pública, definitivamente tiene un blindaje. ¿Para qué? Para que no sea de pronto sujeto de una medida cautelar de corte personal, como en este caso sería la prisión preventiva. ¿Qué es lo que le están diciendo? Están diciendo, si un militar actúa y definitivamente causa una lesión que fuera susceptible de la petición de una medida de corte cautelar, que esta medida no sea la que comúnmente se da al cristiano común y corriente como somos nosotros. Entonces, definitivamente este tema, pues vuelvo y repito, transgrede ese principio de igualdad que debe cobijarnos a todos los ecuatorianos. Claro. Más allá de eso, pues definitivamente, vuelvo y repito, estamos militarizando a un Estado que se entiende también dentro del marco político es muy beneficioso para quien ostente el poder en este momento, porque usted sabe, y yo creo que todos los que nos escuchan saben, que definitivamente la democracia en determinado momento radica o se mantiene en las decisiones de los militares. Y qué mejor tenerles a los militares del lado político que gobierno. Bien, doctor Argüello, hay otras preguntas que están en juego. Vamos a seguir, son 11 preguntas, y entonces, bueno, vamos a ver si podemos abordarlas todas, pero la pregunta número 4 trata de las penas delictivas. Vamos a verla. La pregunta es así: ¿está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros? La quinta pregunta: ¿está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta 5, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? Bueno, son preguntas, doctor Argüello, ayúdeme usted, un poco complejas. No sé si el pueblo ecuatoriano está suficientemente informado, dotado de herramientas, digamos, culturales, intelectuales, educativas, para responder a esas preguntas. ¿Está suficientemente claro para el pueblo ecuatoriano qué es lo que está en juego acá? ¿O puede haber un riesgo de que la gente diga, a ver, yo no sé, esta pregunta es un poco rara? ¿Qué piensa usted al respecto? Y luego, el tema de la criminalidad vinculada con el narcotráfico, ¿hasta qué punto se podrá enfrentar con estas acciones? Bueno, yo creo que hay que ser muy categórico con respecto a una afirmación en este sentido. Mire, definitivamente estas preguntas tienen unos anexos correspondientes, pero mire, yo voy a ser un poquito didáctico y metódico. Y si usted observa aquí cuál es la escritura con relación a los anexos, yo creo que el 70% de la población ecuatoriana tiene problemas de corte visual. Es algo que no se va a poder entender porque ni siquiera se puede leer. Entonces, si usted me pregunta si la sociedad ecuatoriana está preparada en el marco de saber por qué y cuál es el pronunciamiento dentro de la acción interrogativa a las preguntas, le voy a decir de manera categórica que no. Y no porque la campaña mediática de comunicación con respecto al referéndum y a la consulta popular se da única y exclusivamente y se centra en el tema de la seguridad, qué es lo que atañe y qué es lo que pide la ciudadanía, pero no definitivamente haciendo una difusión correcta, que están inmersos en el tema de las preguntas. Más allá de eso, pues usted también entenderá, y con todo el, ¿qué le digo? El respeto para la sociedad ecuatoriana, para mi pueblo, definitivamente hay que tomar en consideración que la ignorancia es sinónimo de esclavitud, y estos gobiernos que han antecedido definitivamente no se han preocupado en el tema educativo, y les soy muy sincero, a veces para los profesionales que están entendidos en A o B materias en el ámbito político, en el ámbito social, definitivamente tratar este tipo de preguntas con los anexos es complejo. Imagínense para una persona que en el común denominador del día a día no tiene de pronto esta cultura jurídica o esta cultura de pronto de análisis y de crítica. Si para nosotros en determinado momento es difícil, imagínense por el común denominador del pueblo. Doctor Joselito Argüello, muy agradecido por su participación. Como usted sabe, tenemos también otro invitado pendiente que nos va a ayudar a confeccionar otras interpretaciones con las otras preguntas. Por lo pronto, su análisis ha sido muy útil, de verdad. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.
Joselito Argüello, abogado, pues está desde Guayaquil. Bueno, vamos a despedir esta primera parte del programa. Como le dije a él, vamos a tener en la segunda parte la oportunidad de conversar con otra persona que nos va a dar otro enfoque, pero tienen tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes y también en nuestro código QR, a ver si lo podemos mostrar allí. Al final de esta emisión analizaremos los resultados y por supuesto compararemos sus respuestas para hacer un análisis. Por lo pronto, ahí está. Ahí tienen el código QR. Perfecto, ya lo vieron rapidito. Vamos a hacer la pausa y regresamos en breve porque en la próxima parte vamos a ver entonces si en caso de que la gente apruebe este referéndum y esta consulta popular, ¿se va a lograr el objetivo de esta consulta? ¿Acabar con los problemas de criminalidad? ¿Quién sabe? Eso lo veremos aquí en El Mundo desde el Sur. Siempre hay un hecho que se convierte en tendencia global sin que te enteres. Pero yo te lo cuento. Te lo cuento. De lunes a viernes, solo por Telesur. Bueno, en esta parte hemos colocado como nombre dudosa consulta en Ecuador, una consulta popular y hay un referéndum. Sectores sociales se unen en negación a las preguntas de la consulta popular prevista para este próximo 21 de abril promovida por el presidente Daniel Noboa. Por medio de un comunicado, por ejemplo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, declaró que el arbitraje internacional que propone la consulta popular es una amenaza directa a nuestra soberanía. Quizás podemos entender que se habla de injerencia, ¿no? Organizaciones sociales y políticas califican la convocatoria del presidente Noboa de errática, engañosa e innecesaria, debido a que la consulta popular tendrá un costo de 60 millones de dólares, dicen cifras conservadoras, y según aseguró la CONAIE, ya le costó al país más de 3.000 millones de dólares, fondos que podrían haber servido para educación, salud y empleo, además de que los temas a abordarse en la consulta popular pueden tratarse en la Asamblea Nacional, tal como lo indicaba hace rato el otro entrevistado, Joselito Argüello. Para esta parte vamos a conversar con otro personaje que hemos invitado, ¿verdad?, para que nos ayude a entender esta situación. Se trata del doctor Franco Lor, que es catedrático universitario, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador y actual candidato a consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nos acompaña también desde Guayaquil, la misma ciudad donde estaba Joselito Argüello en Ecuador. Doctor, ¿cómo está? Bien, bien, muchas gracias por la entrevista, señor García. Bien, doctor, más o menos la misma pregunta que le hice a Joselito hace rato. ¿Cómo percibe usted desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal, incluso hasta desde el punto de vista político, social, esta consulta popular, este referéndum? ¿Y por qué consulta popular y referéndum? ¿Por qué hay dos disquisiciones al respecto? Bueno, mire, yo he catalogado a esta consulta popular del 21 de abril, que se va a hacer en el Ecuador, como un mamotreto jurídico que lo que quiere el gobierno de Daniel Noboa es hacer campaña electoral, pre-campaña electoral, porque él aspira a ser candidato para las elecciones de febrero del 2025. Y son un mamotreto para mí porque gastarse 60 millones de dólares en un país que tiene un déficit presupuestario de 5.000 millones de dólares, ese dinero, los 60 millones,
bien pudiera invertirlos en obras sociales, en construcción de escuelas, en dar medicinas al servicio de seguridad social que carece. Entonces yo no la veo práctica desde el punto de vista incluso jurídico, porque mire, hay 5 preguntas del referéndum. En ella la pregunta A es una de reforma parcial a la Constitución, y de enmienda constitucional es la pregunta 1, 2 y 3 y 4 del referéndum, que es de enmienda constitucional 4 y una de reforma parcial. Bien pudiera, en el marco de lo que establece la Constitución de la República del Ecuador, ser conocidas y resueltas de cualquier manera por los legisladores en la Asamblea Nacional. Igual, las preguntas de la consulta popular, que son, entiendo, 6 preguntas, también son temas de la consulta popular. Entonces, el gobierno quiere hacer este asunto, y por eso está enmarcado a partir de febrero, ante el auge de la criminalidad organizada, está en una guerra interna que no sabe cómo salir de ella. ¿Por qué? Porque a pesar de que han existido controles de las Fuerzas Armadas en las cárceles del país, todavía sigue la criminalidad. Todas las semanas asesinan, siguen los vacunadores, los extorsionadores, y el problema de la delincuencia no baja, no baja. Entonces, si se me pregunta, en el evento no consentido por mí, de que estas preguntas de la consulta popular llegaran a triunfar el sí el 21 de abril, ¿qué sacaríamos? ¿Se va a disminuir la criminalidad en el Ecuador? Yo creo que no, porque yo, como especialista y magíster en ciencias penales y criminológicas, sabe la ciencia que para combatir la delincuencia se necesitan 2 aristas: la lista preventiva y la lista de la represión. Doctor. Pero si este gobierno, que tiene un corte neoliberal, derechista, oligárquico, no tiene políticas públicas sociales que atiendan, por ejemplo, el alto índice del desempleo en el Ecuador, la juventud está migrando, está saliendo del país, no hay políticas públicas de mejoramiento en la parte educativa, en la parte de la seguridad social, bien, en la parte de la salud pública, entonces las cosas van a continuar. Escúcheme. Así, yo le digo a mis alumnos de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, así pongamos la pena de muerte, que es imposible porque el Ecuador, digamos, es signatario de convenios internacionales que han proscrito la pena de muerte, pero así la pongamos, poniendo un hipotético caso, la criminalidad va a seguir mientras no hayan políticas doctor. educativas. Ahora, fíjese una cosita, doctor, por favor. Permítame ahora introducir un elemento acá, porque usted dice que probablemente se trata de una acción política y que esas cosas se pueden resolver en el Parlamento. A lo mejor es que él no tiene los votos suficientes en el Parlamento, puede ser. O a lo mejor está buscando la manera de correr la arruga de la alfombra, como decimos en argot criollo. Vamos a escuchar lo que dice el expresidente Rafael Correa acerca de esta consulta popular y este referéndum, a ver qué podemos orientar al respecto. Vamos a escucharlo. En la situación que está el país, y una consulta popular para gastarse 50, 60 millones de dólares es un insulto, pues. Un insulto. O sea, no hay medicina en los hospitales, no se ha pagado a los funcionarios públicos. Y para empezar la campaña electoral, que nadie se engañe, esto es para iniciar la campaña de la reelección del presidente Noboa, que se llama una consulta intrascendente. La mayor cantidad de cosas pueden pasar por la Asamblea. Tan intrascendente que nos presentaron al inicio 11 preguntas, ya ni se habla de estas 11 preguntas, ya pasaron al olvido y nos hablan de 9 nuevas. Entonces, si era tan importante la consulta popular, ¿cómo es que se puede estar improvisando de esta manera? Es improvisación pura y simple. Y es la campaña anticipada del presidente Noboa, que ojalá la pague de su bolsillo, pero le va a costar 50, 60 millones a un pueblo que ni siquiera tiene medicina en los hospitales. Bueno, él coincide un tanto con usted, doctor, que es una campaña anticipada, pero también es un riesgo, doctor Franco, porque vamos a poner que él haga el referéndum, la consulta, la gente dice que sí, él aplica las medidas que piensa aplicar mediante esta participación popular y luego de repente le falló
y la criminalidad sigue, la violencia sigue y llegan las elecciones y él va a tener una imagen negativa. ¿Cree usted que eso pueda pasar o va a tener suerte, entre comillas, o va a tener la oportunidad de demostrar una capacidad gerencial frente al país? Yo creo que el presidente Noboa va a perder la consulta y el referéndum y que el pueblo ecuatoriano, en su gran mayoría, va a votar por el no en las 11 preguntas de la consulta del 21 de abril. Pero, poniéndonos también en la otra orilla, en el evento que ganara en algunas preguntas, de todas maneras la situación va a continuar igual. ¿Por qué? Porque el gobierno de Noboa no implementa políticas públicas favorables a las grandes mayorías ecuatorianas. Entonces, él también está poniéndose en riesgo porque la consulta se debe justamente a una precampaña que el presidente Noboa está efectuando. Pero como es un gobierno que obedece a las élites del Ecuador, como es un gobierno que no tiene un programa económico definido, va a fracasar. Y ya para septiembre, octubre, será un gobierno realmente caído y si aspira a ser candidato a la reelección para febrero del 2025, está poniendo en riesgo su candidatura con esta consulta. Ahora bien, hoy me enteré por las encuestas más importantes como perfiles de opinión del Ecuador que hay dos preguntas que están ganando ampliamente el no y que el sí está en algunas preguntas ganando, pero con una tendencia a la baja. Como a la baja también está la imagen del presidente Noboa, que ha descendido en los últimos 15 días en 12 puntos de aceptación nacional que tenía anteriormente. Es decir, que le está saliendo entonces el tiro por la culata, como decimos en el argot popular. Exactamente. Pero vamos a ver este otro ángulo. La red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad de Ecuador considera injustificable la consulta popular y referéndum que tendrá lugar el próximo 21 de abril, iniciado por el presidente Daniel Noboa. La red explica que las respuestas a los cuestionamientos que aparecerán en la papeleta ya constan en la Carta Magna, en la Constitución y en cuerpos legales como el Código Penal, la Ley de Seguridad Pública y del Estado o la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza. Además menciona que estas consultas podrían ser canalizadas a través de la Asamblea Nacional, tal como usted lo dijo y lo dijo también Joselito hace rato. La red llama a decir no al proceso consultivo con preguntas orientadas a garantizar el enriquecimiento ilícito y la impunidad de los ricos, en el momento cuando el pueblo se le impone un incremento del 12 al 15% del impuesto al valor agregado al IVA, lo cual implica un alza de los precios. Según esta entidad de red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, de aprobarse la consulta popular vendrá un paquetazo con la eliminación de subsidios a los combustibles y se privatizarán recursos como el petróleo, la electricidad, el agua, empresas públicas de telecomunicaciones e incluso la seguridad social. Caramba, la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad ve las cosas un poco más complicadas, doctor. Las ve como casi entrando a un terreno de autoritarismo. ¿Cómo lo ve usted? Totalmente de acuerdo con ese comunicado de los intelectuales. Totalmente, porque es un análisis sociológico objetivo de la realidad ecuatoriana en estos momentos. Mire, hoy el gobierno esta consulta la está vendiendo que los que votan por el sí están luchando contra la delincuencia y a favor de las Fuerzas Armadas. Y los que están por el no somos partidarios del narcoterrorismo, etcétera, etcétera. Vea usted, esa es una falacia en democracia. Nosotros creemos que las Fuerzas Armadas ecuatorianas no están para ser carceleros de las cárceles. Su misión, su formación es otra. Y además, no se está combatiendo al narcoterrorismo ni a los narcotraficantes en la parte más fundamental, que es el dinero, la transacción. Yo pregunto al gobierno de Noboa, ¿cuántos banqueros ecuatorianos están presos por haber lavado dinero en la banca ecuatoriana? Si los narcotraficantes, los grandes narcotraficantes... Esa pregunta que usted está haciendo sería útil para otro referéndum. ¿Cuántos empresarios corruptos están presos? Doctor, muchas gracias por su participación. Están metiendo presos a los gente humilde del pueblo, que los grandes Bien. narcotraficantes con el dinero, como los chicos, los muchachos no tienen trabajo, los cooptan
ingresan a las bandas delictivas. Bien, muchas gracias, doctor, por su participación. Ha sido muy útil, muy amable, pero esto va a seguir más adelante. En otra oportunidad tendremos más chance de conversar. Ahora vamos a ver el resultado de la encuesta que hicimos a nuestra audiencia. El gobierno de Ecuador realizará el próximo 21 de abril una consulta popular orientada a reformar leyes bajo el pretexto de enfrentar la alta criminalidad. Ahora, de ser aprobada, ¿qué se logrará? Bueno, 42% de nuestra audiencia dice que ningún cambio, dice 42%. 41% casi coincide con el mismo porcentaje, dice que va a disminuir la criminalidad, o sea que están divididos en este aspecto. Más represión considera el 9% y más inseguridad el 7%. Esa es la ilustración de nuestra audiencia, pero vamos a decirles algo importante aquí. Cuando un gobernante consulta al pueblo para tomar decisiones de gran significación, por supuesto que tal acción se observa como una medida de alto valor democrático, cuyo resultado legitima cualquier iniciativa que pueda generar alto impacto en la población. Pero también una consulta popular implica corresponsabilidad entre el gobernante y los gobernados. Así que el resultado de esta convocatoria puede ser considerado por algunos como un arma de doble filo, ¿verdad? En el caso de Ecuador, el presidente Daniel Noboa, quien tiene un mandato temporal hasta febrero del año que viene, tiene un alto componente político electoral, pues las decisiones que tome después de esta consulta popular y el resultado de las mismas podrían darle insumos a él y especialmente a los ecuatorianos acerca de qué es lo que desean para su país. Pero no solamente sobre cómo enfrentar las consecuencias criminales en la crisis ecuatoriana, sino las causas fundamentadas en las contradicciones socioeconómicas que ha vivido el pueblo de Ecuador bajo las gerencias neoliberales y corruptas que ha tenido esa nación sudamericana en los últimos años, cuyos cambios podrían indicar cómo se mueve el mundo desde el sur.